Muy buenas tardes para todos, para todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Esperamos que se encuentren muy bien. Soy Adriana Pimienta, hago parte del equipo de trabajo de la Biblioteca Complejo Norte. Bienvenidos a todos a este su evento, Escritores Más Cerca, Conversaciones a la Luz, con Valentina Toro Gutiérrez. El arte es una vocación de vitalidad. Agradecemos el apoyo del Sistema de Bibliotecas SENA, SBS, al equipo humano de trabajo de las bibliotecas Complejo Norte e Inmaculada, a Bienestar al Aprendiz, a la Coordinación Académica, a la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra, a los aprendices, instructores, administrativos y a la comunidad en general que se han unido, conectado en este momento. Y muy especialmente, agradecemos a nuestro moderador de hoy, Juan Pablo Hernández. Muchas gracias, Juan Pablo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias al Sistema de Bibliotecas del SENA y de manera muy especial a nuestra invitada de hoy, Valentina Toro, quien va a compartir con nosotros en este nuevo espacio de Escritores Más Cerca, Conversaciones a la Luz. Y por supuesto, a todos los aprendices y las personas que se han conectado a esta conversación. Muchas gracias. Juan Pablo Hernández es licenciado en idiomas de la Universidad de Antioquia, también diplomado en gestión cultural de la misma universidad, becario de la Universidad de Illinois en servicios bibliotecarios, máster en libros y literatura infantil y juvenil de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido consultor de la UNESCO en programas de alfabetización, formador del Plan Regional de Lectura para América Latina y el Caribe, tutor del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Bibliotecas de Colombia, profesor de literatura en la Universidad de Antioquia y en el Tecnológico de Antioquia. Actualmente dirige la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra. Sus libros publicados son Animación y Promoción de la Lectura, Seres de los Reinos Olvidados, Valores y Diversidad Cultural en la Literatura Infantil. De igual manera, damos la bienvenida y agradecemos que se encuentre presente nuestra escritora de hoy invitada, Valentina Toro. Bienvenida, Valentina. Muchísimas gracias, Adriana, por la invitación, a Juan Pablo también por extenderme esta invitación al Sistema de Bibliotecas del SENA y nada, muy agradecida y muy contenta de estar aquí con ustedes. Para nosotros también es un gusto volverte a tener ya después de 2 añitos, ¿sí? Y en otras condiciones, claro está, pero bueno, es lo que tenemos en el momento y estamos muy felices de que te encuentres con nosotros hoy. Antes de iniciar, les cuento que Valentina Toro Gutiérrez nació en Medellín en 1992. Es escritora, ilustradora y diseñadora gráfica. Realizó una maestría en escritura creativa. Para escribir e ilustrar su obra se ha inspirado en historias de su infancia, el universo de la fantasía, los seres mágicos y elementales, en fin, un mundo dotado de movimiento y magia. Ama los animales, entre los que le encantan el panda rojo y el oso de anteojos. Los libros que hasta el momento tiene publicados son Las peripecias de Violeta, Violeta y el pincel encantado, El pájaro de ébano, La niña que hablaba con los pájaros, Un perro, Los niños imaginarios, Un gato, Mi monstruo y yo. Ha sido 2 veces finalista en el Little Hacker International Picture Book Competition 2017 con sus libros Violeta y el pincel encantado y El pájaro de ébano. Bueno, antes de cederle la palabra a Juan Pablo, quiero compartir con ustedes de uno de sus textos un fragmento. El primer capítulo de Mi monstruo y yo. Espero pues les encante. A mí me ha encantado, me ha fascinado realmente, bueno, este libro y todos. Capítulo 1. Cumpleaños. El día de mi cumpleaños le pedí a mamá una de esas velas que lanzan chispas como un volcán. Siempre quise una para mí, aunque me dieran miedo y al final tuviera que taparme los oídos porque hacían mucho ruido.
Pusimos sobre la mesa sombreritos de papel, platos de colores y tenedores de plástico. Mamá compró animalitos de mazapán para cada invitado y para mí uno más grande, un unicornio con alas y cola de arco iris. Encima de la mesa colgaban globos y cintas y estrellas de papel. El pastel era de chocolate con una capa de arequipe en el centro. Nadie vino a mi cumpleaños. Mamá dijo que tal vez mis amigos estaban retrasados por la lluvia. Yo le dije que Clara y Luis vivían en nuestro edificio. No dijo nada más. Esperamos sentadas junto al pastel y los animalitos de mazapán. Mamá miraba de reojo el teléfono cada cierto tiempo. Quiso hacerme una trenza, pero no la dejé. Quería estar atenta para cuando sonara la puerta. En la noche, mamá dejó que metiera el dedo en la cubierta del pastel, una extraña tradición que teníamos antes de cortar la primera porción. Comimos en silencio. Le arranqué una por una las orejas a los animales de mazapán porque quería probarlos todos. Mamá me tomó una foto con la vela encendida, que no me asustó tanto. Quizá porque esta vez era mía o porque estaba demasiado triste como para tener miedo. También me tomó una foto abriendo el regalo que papá me había enviado desde el lejano lugar del mundo en donde se encontraba. Era una muñeca de plástico, de esas que ríen o lloran dependiendo de dónde las toquen. Nunca me gustaron las muñecas, pero papá no lo sabía porque nunca se lo había dicho. No me importó. Abracé a la muñeca con fuerza porque me hacía sentir cerca de él. Imaginé que él también la había abrazado antes de envolverla, pensando que lo hacía sentir cerca de mí. Este fue un fragmento de este capítulo. Los invito a leerlo. Invito a leerles este libro que tenemos en la biblioteca Complejo Norte. También tenemos Los Niños Imaginarios. También tenemos El pájaro de ébano y tenemos de Violeta y el pincel encantado. Bueno, ahora sin más preámbulo, le cedo entonces la palabra a nuestro moderador, Juan Pablo. Juan Pablo, quien pueda. Adriana, muchísimas gracias y pues toda la gratitud por compartirnos ese fragmento tan bello. A todos nuestros invitados también agradecerles por estar ahí. Adriana es nuestra moderadora, ella va a estar muy atenta al chat para que ustedes vayan formulando sus preguntas, haciendo sus comentarios. Si alguien quiere participar de manera directa, puede levantar la mano y Adriana le cede la palabra. Esto para aprovechar pues a nuestra invitada de hoy, Valentina Toro, por si se les ocurre alguna pregunta, quieren hacerle alguna, no sé, alguna inquietud con respecto a su vida y obra. También tenemos a Sergio Valencia. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Bien, Sergio aquí acompañándonos con el soporte de sistemas. Y yo quisiera pedirle el favor a Sergio que nos vaya compartiendo y nos vaya poniendo a rotar algunas de las imágenes que tenemos ahí de nuestra escritora e ilustradora invitada, Valentina Toro. Muy bien, muy bien. Ahí está. Ahí ustedes van a estar apreciando algunas de las imágenes. Vamos a ir rotando estas ilustraciones de nuestra escritora e ilustradora. Y bueno, vamos también a hablar un poco de ello. Y bueno, tenemos aquí a Valentina Toro, nuestra invitada. Valentina, ¿cómo estás? Hola Juan, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Mírame esa ilustración tan bella a propósito de la Navidad, ¿no? Qué ricos esos buñuelos. ¿Qué más hay ahí, Valentina? Hay buñuelos, natilla, manjar blanco, chocolate. ¿Y ese tigre dónde te lo sacaste, ah? Y un tigre. A mí me fascinan los tigres, pero me fascinan los tigres porque tengo una gata a la que siempre hemos dicho que parece un tigre. O sea, es más como una cosa simbólica de nuestra mascota. Muy bien, y bellísima esa imagen, justo para esta época, como para postal de Navidad. Fíjense ustedes que el primer recuerdo que yo tengo de Valentina es una niña así muy vivaz,
con unos ojos grandes que quería comerse el mundo, deambulando entre libros en una librería. Iba de un estante a otro, de un libro a otro, se sentaba, picaba aquí, picaba allá. Valentina, ¿qué buscabas entre libros? Y cuéntanos si ya lo encontraste o no. Yo creo que esa respuesta ni uno mismo la tiene cuando está buscando algo en los libros. Yo creo que es imposible verbalizar eso que uno está buscando en los libros. Yo creo que es precisamente eso lo que uno busca en los libros, eso que no existe y que es imposible de nombrar en este mundo real. Esa necesidad, si se quiere, mística o mágica de atravesar una puerta a otros mundos, que por más que los libros sean como este contenedor de palabras y de imágenes, terminan siendo también como ese lenguaje imposible de verbalizar, ese lenguaje, esa unión que tiene uno como lector con el libro y con el mundo que representa ese libro. Eso no existen libros suficientes, no existen palabras suficientes para resumirlo. Y desde que yo estaba muy chiquita tenía como esta conexión inmediata con los libros, pero además como esta sed insaciable de querer buscar más y más y más y abrir más páginas y encontrar más personajes y encontrar más historias y sentir que cada una de ellas era como una puerta a otras posibilidades, a otros mundos. Muchas veces incluso el simple placer de abrir un libro, así no empezara ni terminara de leerlo, sino simplemente como abrir en cualquier página y encontrarme cualquier cosa inesperada, sin saber ni de qué se trataba, ni quién era su autor, ni nada. Eso para mí era, y sigue siendo hoy, como una cosa indescriptible. Es algo muy mágico y muy hermoso. A quienes están conectados en este momento, los invito a que escriban en el chat cuál es ese libro que les abrió a ustedes la puerta a la magia de la lectura. Porque a veces no es el libro que le ponen a leer a uno en la escuela, no es el libro que de pronto estaba en la casa, sino que es un libro en particular que le abre a uno esa magia de la lectura. Valentina, ¿y cuál fue ese libro, digamos, deambulando en la librería, yendo de un volumen a otro? ¿Cuál fue ese libro que te cautivó y te dijo y te robó para el mundo de las letras? ¿Ah? ¿Cuál fue ese libro? A ver, hubo varios y yo pienso que cada uno de ellos me fue mostrando como las diferentes caras de la lectura. Cuando yo estaba muy chiquita, yo tuve la fortuna de que mi papá, por ser ilustrador, tenía muchísimos libros ilustrados y tenía también como esta afinidad a los libros ilustrados, entonces los coleccionaba y yo tenía como una amplia oferta de libros ilustrados en mi casa, que incluso ni siquiera era capaz de leer, pero me parecían fascinantes. Entonces, se me hace difícil nombrar uno solo, pero siento que representan como el tema de la puerta de entrada que da la ilustración a los libros, y esa es una de las puertas que se me abrieron, a la lectura, el hecho de que las páginas estuvieran impregnadas de imágenes que también podían ser leídas, aunque los textos fueran como un código indescifrable en ese momento. Pero además de eso hubo un libro que, más que haberlo leído y haber encontrado ahí algo, fue más bien como la necesidad o el querer leerlo, a pesar de que yo sabía que me superaba y que era demasiado difícil y que yo, por más que lo intentaba, no lo entendía. Y era Alicia en el País de las Maravillas. Para mí Alicia en el País de las Maravillas era como ese código indescifrable, y era un libro que se muestra como un libro para niños y que además muchos crecimos, no sé, con esta idea de Disney, de Alicia en el País de las Maravillas, que es algo como súper, muy loco, porque además de que uno por más que vea la película, eso sigue siendo imposible de entender.
para mí representaba así como un reto, como que yo veía imágenes de Alicia y me parecían hermosas y veía el libro y me parecía algo hermoso, pero yo no lo entendía, o sea, yo no tenía la edad suficiente para entenderlo y eso se me volvió como esa ballena blanca. Y hoy en día soy una coleccionista de ediciones de Alicia en el País de las Maravillas, lo he leído varias veces, siento que cada una de esas veces lo entiendo un poquito más y lo amo muchísimo más. Pero definitivamente ese fue el libro que a mí me hizo querer ser una lectora lo suficientemente audaz para entender un libro como ese. Sí, es un libro al que uno vuelve muchas veces. Es que la literatura infantil es sencilla, es simple, es universal, pero es muy profunda. Y es esa profundidad justamente lo que lo hace volver uno una y otra vez al libro. Y es lo que hace que los niños nos pidan una y otra vez el mismo cuento. Es esa profundidad de la literatura infantil. Y Alicia en el País de las Maravillas es un libro completamente profundo. Además, tenemos esas ilustraciones clásicas de John Tenniel, que todo, yo creo que si nosotros cerramos los ojos y pensamos en Alicia, inmediatamente se nos viene la imagen de John Tenniel, de Alicia, la niña rubia con el vestidito azul, volando un poco. Es una imagen que ha quedado como marcada en todas nuestras mentes. Y nuestros invitados también tienen sus libros favoritos, tienen sus libros que los han marcado. Adriana, cuéntanos qué nos dicen por ahí en el chat. Bueno, yo quería compartir que uno de mis primeros libros fue, y que me gusta mucho y lo recuerdo, es La campana del arrecife de Sarita Kendall. Ese, pues, es como el primero. Juan Carlos. Yo ¿sí? tuve la fortuna de estar en un encuentro con Sarita Kendall, aquí en la ciudad. Ay, pero genial. Ella es una escritora canadiense y visitó Medellín, pero te estoy hablando, pues... Hace mucho tiempo. Antes de conocer a Valentina. Hace mucho tiempo. Sí. Estas historias del Amazonas, bellísimas, ¿no? Muy, muy bello. Y lo recuerdo con mucho recogimiento. Yo creo que hay lecturas que te conectan a la vida inmediatamente. Y como muchas otras personas, la literatura fue un escape, ¿cierto? Universo paralelo, como al que se veía, pues una persona puede vivir en realidad. Bueno. Y le recomendamos ese libro a nuestros lectores. Mira, La campana del arrecife, una historia sobre nuestro Amazonas. Lo escribe y lo ilustra también una artista canadiense, Sarita Kendall, para que vayamos a ese libro bellísimo, La campana del arrecife. Y no, son muchas historias en una sola historia, pero es como si vivieras esas historias, o sea, cada vez que se lee, somos los protagonistas de todas las historias, vivimos esa experiencia también, y eso es como lo que también nos atraviesa como lectores. Bueno, continuando con los demás asistentes, por aquí Juan Carlos nos dice Relatos de un náufrago, de Gabriel García Márquez. Nos dice, bueno, nos saluda Isabel Delfina, buenas tardes y bienvenida Isabel. Por acá Natalia nos dice, yo recuerdo mucho a mi mamá leyendo el libro La crisis de la edad adulta y me llamó la atención porque la veía muy concentrada. Yo tenía 5 años y quería leer libros gordos como ese que leía mi mamá. Bueno, ese ya lo voy a leer yo, a ver qué tal. A ver qué tal. Esteban Lavacude nos indica La Divina Comedia de Dante Alighieri. Samara, que ahorita pues te saludó, el primer libro grande y largo que yo me leí fue Mi monstruo y yo. Que de verdad es que es o sea, es una literatura muy rica e invita a abrir otros universos de sí mismos. Por acá también está Gilmar Alexis Rueda, que nos cuenta, saludos desde el Centro de Industria y Servicios del Meta en la ciudad de Villavicencio. Buenas tardes, Gilmar, esperamos pues que te encuentres bien y bienvenido a este encuentro. Bueno, él
respondía, sí, es verdad, el llano es muy lindo. Cuando estábamos hablando, pues estaban ustedes hablando, yo los estaba escuchando, estaban ustedes hablando sobre Alicia, ¿cierto? En el País de las Maravillas. Sirley Natalia nos saluda, buenas tardes. El libro que más me ha motivado fue La tragedia de Belinda Elsner, de Germán Espinosa. Alexandra Ardila nos saluda. Saludos y un gran abrazo desde el Centro de Gestión Industrial, Distrito Capital. Recuerdo con mucho cariño el libro El Derecho a la Ternura de Luis Carlos Restrepo. John Freddy Oquendo González nos dice La vuelta al mundo en 80 días. Buenas tardes, John Freddy, bienvenido. Y bueno, nos saluda a todos, en especial a Juan Carlos Gómez y Sergio Andrés Valencia. Bueno, bienvenido, John Freddy. Y bueno, esos son los comentarios por ahora. Muy bien. Bueno, pueden ir también escribiendo cuál es ese libro que los introdujo al mundo mágico de la lectura. Valentina, ¿y tú de chiquita ya sabías que querías ser ilustradora, escritora o querías hacer otra cosa cuando eras pequeña? A ver, yo siempre supe que quería dibujar. Eso fue algo que yo nunca me propuse hacer, sino que más bien era algo que yo sabía desde un principio que nunca iba a poder dejar de hacer. Y ya digamos que el encaminar ese deseo de querer dibujar a una carrera en específico, pues eso sí fue llegando como un descubrimiento, ¿cierto? Pero yo tenía como muchas otras pasiones, por así decirlo, que terminaron todas condensándose en el tema de la creación de historias desde la ilustración y desde la escritura. A mí, por ejemplo, me fascinan todavía los animales y me soñaba ser como una exploradora tipo, no sé, Simon Montgomery, que se va como a vivir con las avestruces 2 años a verlas vivir y después se va a vivir con los pandas y así. Pero me di cuenta que eso nunca iba a suceder porque además yo soy el tipo de persona que me encanta soñar, pero cuando salgo de mi casa todo me da miedo. Entonces dije... Pero todavía te puedes ir a vivir con alguna especie por ahí, ¿no? Sí, pero pues yo salgo de mi casa, yo no sé si tengo que voltear a la izquierda o a la derecha, o sea, yo de aventurera no. Entonces, creo que todo ese amor por el mundo y toda esa fascinación por el mundo terminó condensándose en eso, en el contar historias y en el querer recorrer el mundo y plasmar el mundo a través de las historias. Y la parte, por ejemplo, ya de escribir, de ser escritora, es muy curioso porque yo miro atrás y me da risa porque yo leía muchísimo y yo siempre me imaginaba como quiénes eran estas personas que estaban detrás de los libros que yo leía, cómo eran sus vidas. Eso es una cosa que a uno le cuesta mucho imaginar porque uno casi que cree que los libros como que caen del cielo, así ya escritos. Y es difícil imaginarse las vidas de las personas que los escriben. Pero yo siempre me imaginaba, no sé, yo leía Harry Potter y yo me imaginaba cómo era J.K. Rowling, o yo leía las Crónicas de Narnia y me imaginaba cómo era este señor C.S. Lewis. Y me imaginaba yo siendo alguien así, me imaginaba yo cómo sería yo si yo escribiera un libro de estos. Entonces como que muy en mi interior tenía ese deseo de llegar a ser una escritora y llegar a conocer ese otro lado de los libros, de quien hace los libros. Pero digamos que yo siempre me refugiaba más en el ser ilustradora. Entonces yo siempre decía como yo ilustro libros, yo ilustro para niños, yo soy ilustradora, soy dibujante, pero nunca era capaz de decir yo soy escritora. Hasta que empecé a tomar el riesgo de publicar mis propios escritos, de empezar a escribir como con un poco más de seguridad en mí misma y eso me fue llevando, pero definitivamente todo... O sea, como que el río que lo va llevando todo es el dibujo. Ese cauce que va como encaminando absolutamente todo es la ilustración. Y en ese oficio de la lectura y la escritura,
¿esto se presentó de manera paralela, simultánea, o primero empezaste haciendo ilustraciones de cuentos, por ejemplo, o imaginando algunas ilustraciones y haciéndolas y luego escribiendo sobre estas? Es decir, ¿cómo se fue dando eso si primero se dio la ilustración, luego la escritura o fue en simultáneo? ¿Y cómo fue ese proceso? Mira, inicialmente yo empecé siendo ilustradora. Empecé ilustrando, de hecho ni siquiera mi trabajo tenía que ver con lo editorial, que era algo que me generaba como cierto vacío, ¿cierto? Yo terminé mi carrera y empecé a ilustrar para una empresa de moda y trabajaba ilustrando estampados, y digamos que sí, tenía que ver con lo infantil, tenía que ver un poco también como con la narrativa de lo infantil, pero no era propiamente el hecho de contar historias, entonces no me terminaba de llenar. Y además de eso también ilustraba como para proyectos de otras personas. Y muchas veces yo pensaba que quería ilustrar libros, pero generalmente lo pensaba como quiero ilustrar libros de otras personas, ¿cierto? Yo me imaginaba como que alguien me llamara y me dijera, queremos que ilustres una edición de Alicia en el País de las Maravillas, o queremos que ilustres una edición de las fábulas de Esopo, o, ¿cierto? Como mis grandes tesoros literarios, yo me imaginaba ilustrándolos. Pero, por ejemplo, el tema de ser una autora, de empezar a escribir, fue más como algo accidental. Yo escribí una historia muy corta que es Violeta, y las peripecias de Violeta, perdón, cuando todavía estaba en la universidad, sin intenciones de nada, sin intenciones de voy a salir y voy a publicar y voy a ser una escritora, y no. Lo hice como una tarea para la universidad, porque era parte de un trabajo pues, de un semestre de la universidad. Y este libro, casi que de manera muy, muy fortuita, fue encontrando su camino. Yo se lo llevé a una librera que es Adriana Gómez, la de Simsalabim, y ella se quedó con ese libro, pero era un libro que yo había hecho a mano, pues como te digo, sin pensar en que estaba escribiendo para nadie en particular. Y alguien de una editorial que se llama Intermedio vio este libro y se lo llevó para Bogotá, y en Bogotá me propusieron hacer una publicación del libro, y ahí fue que empezó todo. Pero aún así yo me negaba un poco como al hecho de soy una autora, o sea, vamos a llamarnos autores. Yo seguía llamándome ilustradora, y yo seguía trabajando como ilustradora para otros proyectos, y seguía trabajando como ilustradora para esta empresa de moda, y seguía pensando que uno tenía que tener un oficio de una oficina con un jefe y un horario, y en las noches, como los superhéroes, ser escritora. Y me tomó muchísimo como sentir que de pronto sí pertenecía a ese lugar del escritor, y que sí podía ser la escritora de mis propias historias, y que mi ilustración podía pertenecerle a mis propias historias y no necesariamente estar siempre al servicio de otros autores. Hoy en día, digamos que mi trabajo se divide en dos. Mi trabajo en un 50% está al servicio de otros autores, y yo ilustro muchísimo para otros autores, pero también está el tiempo y el espacio de mis propias historias y de lo que yo publico como autora en ilustración y en escritura. Y ya, digamos, empoderada de ese oficio, de la ilustración y de la escritura, ¿cómo llevas el día a día? Es decir, su oficio de escritora, ilustradora, ¿cómo se lleva? ¿Cómo lo haces? A ver, ¿te levantas, preparas un tinto, primero ilustras, después escribes, o lees el periódico? ¿Cómo sucede eso? Mira, yo siempre le he tenido mucha envidia a la gente que es capaz de resumir su proceso creativo así. Pues, no sé, como un Murakami, que es capaz de escribir un libro entero diciendo como, no, yo de esta hora a esta hora escribo, después entonces salgo y hago ejercicio, luego almuerzo, luego sigo escribiendo. Yo eso no lo conozco. No funcionas así. No. Y siento también que eso es como a veces me pregunto como si estoy traicionando el oficio de la escritura, o si es que realmente los autores a veces también romantizamos un poco el tema de la escritura y no contamos toda la verdad. Pero yo siento que en mi caso eso es mucho más complejo que simplemente decir yo escribo de lunes a viernes de esta hora a esta hora. No, eso para mí no existe.
Pero tampoco lo veo como ese tema también un poco tan místico de esos autores misteriosos como Edgar Allan Poe, pues, que decía que tenía que sentarse a esperar a que la musa llegara por la ventana, pues, a narrarle las historias. Tampoco creo que sea un asunto, pues, como tan sobrenatural. En mi caso, yo digamos que sí trato de dividir mi tiempo, y cuando tengo ya una idea más o menos constituida para una historia, que de nuevo nunca es algo tan organizado como que yo diga, listo, a partir de este mes voy a empezar a escribir un libro nuevo y se va a tratar de esto. Esa historia va llegando, esos fragmentos de ideas van llegando, y yo los voy apuntando y voy tomando notas mientras estoy trabajando en otras cosas. ¿Escribes esas ideas o las dibujas? Las escribo y las dibujo. Mi toma de notas siempre es como muy intuitiva. Si lo que tengo en mi cabeza es una imagen, hago una ilustración. Si lo que tengo en mi cabeza es una conversación entre dos personajes, pues lo escribo. ¿Y eso lo llevas en libreticas, en computador directamente? En libretas, en papeles, a veces incluso en el celular, pues sí es algo que se me ocurrió de la nada, pero trato como de, cuando siento que está llegando a mi cabeza una idea, sí trato como de asignarle un sustrato, de decir, bueno, este cuaderno va a ser para esta idea, y ya todo lo demás pues va en otras partes, para que si no se me vuelva un caos demasiado difícil, porque no sé si nos pasa a todos los que escribimos e ilustramos al mismo tiempo, que a veces las ideas se van mezclando y uno muchas veces no sabe diferenciar muy bien si la idea que tiene funciona para un libro o funciona solamente para una ilustración, o va a ser un cuento o va a ser algo mucho más largo, ¿cierto? Esa codificación de la mente es como súper ambigua, porque pensamos en imágenes y en sensaciones y en percepciones y no siempre en palabras. Entonces, bueno, yo voy armando como una especie de rompecabezas con eso, y cuando siento que ya tengo algo suficientemente cocinado como para decir, listo, ya puedo empezar a trabajarle, entonces ahí sí empiezo a dividir mi tiempo. Entonces digo, estoy trabajando, yo siempre, esto a veces es una bendición, a veces es una maldición, pero yo siempre estoy trabajando en ilustración para otras cosas, para otros autores, y siempre tengo unas fechas de entrega, y ese trabajo, digamos que sí es mucho más organizado en ese sentido, porque tienes que cumplir. Sí, tengo que cumplir, y estoy trabajando con un equipo, y ese equipo me pide unas entregas, y es cierto, y existen como unos horarios como más establecidos. Entonces me toca ir buscando los espacios para ir creando lo mío propio, y a veces esa creación se alarga más de la cuenta por esa razón, porque no le puedo dedicar un mes entero a, como lo hace Murakami, a decir, bueno, adiós, me voy para Suiza a encerrarme en una cabaña y que nadie me hable durante los próximos 3 meses, pues la mayoría no podemos hacer eso. Entonces, digamos que uno se tiene que ir encontrando los espacios, esos huecos entre un trabajo y otro, para ir trabajando las ideas. Y una vez eso ya es algo como más o menos con una forma, entonces ahí sí ya siento que tengo como la autorización moral para decir, bueno, no voy a tomar más trabajos, voy a darme como una licencia y me voy a dedicar a trabajar en mi proyecto. Esos horarios de trabajo, por lo menos en mi caso, y porque yo hago ilustración y hago escritura, no siempre son tan manejables. Entonces yo, por ejemplo, a veces me puedo quedar escribiendo hasta las 2 de la mañana, y a veces puedo decir, mañana voy a madrugar y voy a escribir, y me siento y solamente puedo ilustrar porque no soy capaz de escribir. Y resulta que es que lo que estoy ilustrando ni siquiera ha sucedido en lo que voy de la historia. O sea, yo puedo ilustrar una idea que se me ocurrió para el final del libro, pero necesito ilustrarla antes de que esa imagen que tengo en mi cabeza se disuelva. Y entonces perdí un día o una mañana de avanzar en el texto que ya llevaba. Entonces, ¿sí me entiendes? Es un poco, pareciera muy desordenado, pero digamos que es un caos que uno reconoce y controla y sabe manejar, pero es muy difícil de explicar como metodológicamente, porque uno va como al ritmo que el cerebro va enviando. Tú estudiaste en la universidad diseño gráfico, ¿no? Uh-huh. Aquí es posible que tengamos conectados algunos aprendices de diseño gráfico, porque
es uno de los programas que hay en el SENA, ¿no, Adriana? Sí, que hay pues en este momento en el Complejo Norte, en CDHC. Sí, hay Entonces, diseño gráfico. sí. Tu papá es ilustrador y inclusive ilustrador muy comercial. No lo hemos dicho, pero todos conocemos las ilustraciones de tu papá. Sí. Ha estado en las casas de nosotros, ¿no? Sí, de todos. De todos. Sí. ¿Lo decimos o no? Sí, lo podemos decir. O sea, si ustedes han comido pollo de frisbee, han visto algo de mi papá. Si Sí. han comprado unos pañales de pequeñina, han visto algo de mi papá. Sí. En los ositos de familia. Exacto, si fueron los Juegos Suramericanos que se hicieron aquí en Medellín, en el Polideportivo, conocen algo de mi papá, o sea. Yo creo que es más conocido el trabajo del papá de Valentina. Sí. Que la misma Valentina. Bueno, los ositos, por ejemplo, de familia tan tiernos son creación de tu papá, ¿no? Sí. O sea, de ese tamaño es. Y quería preguntarte si es muy distinto ilustrar de manera comercial a ilustrar de manera literaria, a ilustrar una obra, por ejemplo. Sí, digamos que en términos prácticos no tanto, porque finalmente el oficio del ilustrador termina siendo muy similar entre un campo y el otro, que de hecho el campo de la ilustración es inmenso y muchas veces la gente no lo sabe y no todos los ilustradores somos buenos para todo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, no podría hacer lo que mi papá hace porque no tengo muchas de las capacidades que él tiene. Tampoco podría ser, por ejemplo, una ilustradora de moda, aunque trabajé con moda, en fin. Pero digamos que en términos prácticos no se diferencia mucho lo uno de lo otro. Lo que sí se diferencia mucho es ese proceso conceptual. Yo pienso que para uno trabajar en la ilustración literaria, que no es la misma que la ilustración editorial, por ejemplo, la ilustración literaria necesariamente tiene que estar permeada por la literatura y una persona que ilustra libros tiene que saber de literatura, no solamente de ilustración y no solamente de composición, sino de literatura, tiene que saber narrar una historia, tiene que saber conocer a unos personajes y sintetizar en una imagen no solamente la escena específica que se está contando, sino toda una atmósfera que envuelve un libro. Entonces, digamos que eso sí complejiza muchísimo más algunos procesos que están previos a la ilustración en sí. Valentina, ¿y de qué se nutre un escritor y un ilustrador? ¿Qué cosas de la vida tiene que conocer o lo mueven para enriquecer su obra? Yo pienso que lo primero y lo más elemental en el oficio de un ilustrador, y diría yo que específicamente los que trabajamos con la creación de historias, es tener como una capacidad de observación muy aguda. Tenemos que ser capaces de no vivir en piloto automático, sino de... Pero ¿cómo se hace eso? Yo siempre he escuchado, el escritor tiene que ser un gran observador, el ilustrador debe ser un gran observador, pero yo miro algo y entonces, ¿qué? ¿Cómo que hago? ¿Cómo desarrolla uno ese sentido? Yo tengo... Lo que pasa es que eso pedagogizarlo es muy difícil, ¿no? O sea, como decir el paso a paso de esto, la forma de hacer esto, eso es algo que yo no diría que es algo con lo que uno nace, porque yo no pienso que tampoco que los talentos sean una cosa necesariamente tan innata, uno sí los puede ir desarrollando y sí los puede ir afinando, pero sí digamos que uno tiene que abrir una ventana que es algo con lo que se puede trabajar. Yo, por ejemplo, no sé, esto suena muy fácil para mí decirlo, pero a lo mejor es tan absurdo como cuando a mí me dicen en la meditación, imagínate una cascada con X cosas y no sé qué, y yo lo intento y a mí, yo solamente veo negro cuando cierro los ojos, ¿cierto? O sea, y para otros eso es absolutamente natural. Entonces, sí, para mí puede sonar pues, muy natural y muy evidente el decir que seamos observadores, pero posiblemente un ejercicio que uno podría aprender a realizar para apagar un poco ese piloto automático es
salir a la calle, por ejemplo, un día e intentar ser un poco como el espectador de lo que está sucediendo, ¿cierto? Cuando uno está leyendo un libro, uno es un espectador, ¿cierto? Uno es un intruso, pero uno no puede cuestionar al libro, ¿cierto? Uno no puede entrar a decir, hey, pero personaje tal, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué dijiste esto? ¿Cierto? O sea, por más que uno se haga preguntas, uno no tiene entrada a lo que está sucediendo en ese libro. Y simplemente tenés que seguir leyendo y seguir leyendo y seguir leyendo y seguir descubriendo. Entonces uno sí puede, digamos, en el día a día ponerse ciertos momentos de espectador y mirar lo que esté sucediendo, si estoy en una conversación con mis amigos, si estoy en una reunión familiar, si estoy en un bus, si estoy en una calle, y sentarme a mirar, y a mirar, y a mirar, y a escuchar la conversación, y a pensarle a esa conversación, y a observar muy bien si esa persona que dijo esto, cómo está mirando a la otra persona, cuál es la posición de su cuerpo, qué se está comiendo, ¿cierto? Como ciertas cosas que uno muchas veces ignora porque está en el momento específico y está muchas veces participando de ese momento específico, entonces no hay tiempo de observar esas cosas. Yo, por ejemplo, lo que te decía al principio, soy un amante de los animales, pero no solamente un amante de los animales porque me gusta mucho acariciarlos y verlos, sino porque verdaderamente me gusta analizarlos y me gusta pensarlos. Y yo miro un perro en la calle, por ejemplo, y yo soy como, a mí se me activa como la voz de documental en la cabeza. Entonces yo soy como, está caminando, está olfateando la esquina, ahí debe haber orinado otro perro, seguramente es un macho, cierto, tal cosa, y empiezo como a narrarme a mí misma lo que voy viendo. Y eso le despierta a uno como esa sensibilidad narrativa de lo que es el día a día, la vida diaria. Inevitablemente eso va a permear el trabajo de uno, eso va a hacer que cuando uno esté ilustrando uno quiera imaginarse de verdad cómo funcionan las escenas y no simplemente dedicarse a hacer un dibujo bonito porque es que me sé muy bien la técnica del lápiz, sino que de verdad podamos componer escenas que tienen fluidez y que tienen movimiento y que están vivas. Muy bien, observar como si estuviéramos leyendo un libro, ¿no? Qué buen aporte ese para agudizar la observación y llenar esa observación de historias, como lo vas planteando. Muy bien, observar, ¿qué más podemos hacer para alimentar ese oficio de la lectura y la escritura? Bueno, yo pienso que la respuesta siempre más obvia y más fácil sería decir, hay que leer, ¿cierto? Obviamente hay que leer, pero también yo me pregunto mucho cuál es la manera correcta de leer. Me refiero a cuando estamos hablando de este tipo de ejercicios para nutrir un oficio como el del ilustrador, por ejemplo. Entonces, una cosa es la lectura por placer y otra cosa es esa lectura que es un poco más de inspección, ¿cierto? Una lectura que nos obliga más como a diseccionar las cosas. Entonces, yo cuando quiero tener, por ejemplo, una búsqueda de referentes, yo no me siento, es más, tengo dos formas de leer muy distintas. Cuando estoy leyendo porque quiero leer por placer, porque es mi lectura ¿cierto? De lectura, sí. me acuesto en la cama y me pongo a leer. Pero cuando estoy leyendo un libro porque sé que es un libro que me va a servir como herramienta para mis creaciones, leo sentada. Y leo sentada sobre una mesa, donde yo pueda tomar apuntes. Y leo entre líneas. Entonces leo, por ejemplo, cómo el autor compone una frase, cómo el autor compone una imagen a partir de frases, qué tanto describe, qué tanto deja a la imaginación, ¿cierto? Tengo una lectura que es mucho más diseccionada, más como de abrir con pinzas el libro y empezar a extraer de ahí cosas. Porque claro, todo el tiempo nos dicen, no, sí, lean mucho, pero nosotros también tenemos mucho el piloto automático dentro de la lectura y eso no está mal, ¿cierto? Uno puede leer porque leer es rico y no siempre tenemos que estar leyendo pues como con la lupa puesta a cada cosa porque si no se volvería algo demasiado tedioso. Pero si estamos buscando leer para encontrar respuestas, para aplicarlas a nuestro quehacer, pues sí es necesario armarnos con esa lupa y leer más que al libro, al autor que está haciendo ese libro, ¿cierto? Sus decisiones, su forma de hacer las cosas, su forma de dejar por fuera
algunas cosas, ¿cierto? Como cada componente de esos libros. Muy bien. Y en este oficio, Valentina, en este oficio de escribir e ilustrar, ¿qué retos, obstáculos se te han presentado? Bueno, yo creo que el primer reto al que uno se enfrenta inevitablemente es uno mismo. Porque yo creo que a nadie, por más que uno estudie literatura, escritura creativa, lo que sea, a nadie le enseñan a ser un autor, ¿cierto? Cuando uno es un ilustrador o cuando uno es un escritor, uno es un autor, ¿cierto? Uno está creando cosas y a nadie le enseñan eso, a nadie le enseñan cómo tomar esas decisiones y cómo encontrar esas ideas y cómo reconocerse uno lo suficientemente importante para creer que tiene algo importante para decir, ¿cierto? Entonces, yo creo que uno siempre tiene como esa primera trampa, que es uno mismo. Superarse a uno mismo. Sí, superarse a uno mismo. Ese saboteador que uno tiene por dentro, que todo el tiempo le dice, pues, ¿para qué estás escribiendo si ya existen autores importantes? Pues, ¿para qué estás contando esto? Y, ¿cierto? ¿Esto a quién le va a interesar? Ese es el primer obstáculo que yo creo que todos, absolutamente todos, nos enfrentamos. Y ya el resto, digamos que son obstáculos que son muy circunstanciales. Por ejemplo, Colombia es un país que a comparación de otros países no lee, ¿cierto? Es un país donde vivir de algo como la escritura o como la ilustración no es fácil y es una decisión de valientes, ¿cierto? Porque, Hagamos un paréntesis ahí. sí. ¿Tus trabajos de encargo son más para el exterior o para Colombia? Pues en los últimos años eso se ha nivelado un poco, pero digamos que en proporción casi siempre han sido más para afuera. Eso nos indica, por ejemplo, que sí hay más oferta afuera. Exacto. Y hay un tema que es muy importante ahí porque ni siquiera es un asunto de falta de oferta, sino de falta de reconocimiento del valor que tiene un trabajo como el de los ilustradores, ¿cierto? Entonces, seguramente en proporción yo podría recibir muchísimas ofertas de proyectos en Colombia, pero ¿qué tanto tendría que trabajar yo para vivir de lo que estoy haciendo? Porque somos un país, y es entendible, somos un país donde la cultura pues está muy abajo en la lista de prioridades, por debajo del hambre, la inseguridad, ¿cierto? Muchísimas cosas que se llevan mucha de nuestra energía y nuestra atención. Entonces, trabajar para las editoriales es un reto, que las editoriales tengan un presupuesto para eso también es un reto, y que los libros se vendan lo suficiente para que eso justifique el trabajo de toda la cadena que lleva eso también es un reto. Entonces, se convierte en una decisión difícil, como que bueno, yo quisiera que mi trabajo fuera 100% para mi país, pero entonces yo no podría vivir, o sea, yo trabajaría 12 horas al día y aún así no tendría cómo vivir de mi trabajo, porque el presupuesto no es suficiente. Claro, y hablando de esos obstáculos, pues tenemos primero superarse a uno mismo, segundo, esa falta de lectores y de reconocimiento del trabajo que hay en Colombia. ¿Qué más has tenido que superar? Dificultades que se encuentran en ese oficio de escribir e ilustrar. Pues yo pienso que casi todas van encaminadas como a eso, al reconocimiento del trabajo en este país, al reconocimiento de que yo puedo permanecer en mi casa los 8 días de la semana y eso no significa que yo no esté trabajando, ¿cierto? Yo trabajo y muchas veces trabajo muchas más horas que alguien que está en una oficina, y que muchas veces, por ejemplo, las horas de lectura que tengo en el fin de semana también son trabajo y que muchas veces una salida a un parque, a lo que sea, también es trabajo porque realmente lo que estoy haciendo es como absorbiendo para poder plasmar. Entonces, sí, es como el reconocimiento y el valor que se le da al trabajo de los autores aquí es complicado y hacer entender a las personas que es un trabajo y es un oficio también y se aprende y se estudia para eso y no es como caído del cielo, no es como que una musa me visita y yo ya sé hacer las cosas, sino que requiere un esfuerzo.
es bien difícil. Y ya, yo creo que, pues yo pienso que yo miro atrás y siento que ya he escalado muchísimo la montaña y siento que no es ni la mitad de difícil de lo que era hace 5 años o lo que era hace 10 años, ¿cierto? Yo siento que uno va encontrando su punto de equilibrio y también va abriendo camino para que otros no les toque tan difícil y tan empinado ese camino. Pero más que todo los obstáculos y las dificultades se centran en eso. Muy bien. Adriana, cuéntanos en el chat qué preguntas hay, qué comentarios encontramos por ahí. Claro que sí. Bueno, antes de pasar pues, a una de las preguntas que nos han hecho, les pido a los asistentes, por favor, registrar su asistencia en el link que les compartimos, ¿sí? Y antes de terminar, pues les vamos a compartir el link de evaluación. Bueno, aquí hay una pregunta de Natalia. ¿Cómo saber que los dibujos o ilustraciones de los libros que nos llaman la atención son de calidad, son bien hechos? ¿Qué elementos tienen? ¿Qué pregunta, Valentina? A ver. Sí, preguntota. Pues a ver, hijo de madre, esa pregunta tiene como muchas posibilidades de responderse, ¿cierto? Porque hay una forma de leer las imágenes que es la forma, digamos, como del lector común, ¿cierto? De los lectores que llegan a los libros simplemente, sí, como lectores casuales, y que muchas veces pueden no encontrar o no sentirse identificados con el libro que están leyendo por culpa de las ilustraciones, y esto suele pasar muchísimo. Y ese lector no necesariamente tiene que saber nada de composición, de teoría del color, de teoría de la ilustración, de un montón de cosas. Puede ser simplemente un asunto intuitivo porque la ilustración también cumple ese papel de ser como ese puente un poco sensorial y absolutamente emocional entre el libro y el lector. Y el lector puede amar el libro por sus ilustraciones y después desencantarse con el texto, o amar el texto, pero definitivamente no entenderse con las ilustraciones. Pero digamos que ya los lectores que van sumando libros a su bagaje y que van conociendo más y que van desarrollando una visión un poco más aguda de lo que son las imágenes en los libros, pues sí pueden hacer una lectura un poco más crítica en el sentido de la composición de las ilustraciones. ¿Cómo define uno que una ilustración está bien hecha o mal hecha? Por muchos factores, porque la ilustración no respete al texto, por ejemplo, porque a veces la ilustración lo que les explicaba ahorita, no reúne esa atmósfera del texto, que a veces es tan difícil, porque no se trata simplemente de que yo sepa hacer personajes muy bonitos, y entonces me pusieron a mí me pasa mucho cuando me mandan a ilustrar un libro y lo que hacen es que me mandan la descripción de lo que necesitan. Entonces me dicen, es que para la página 258 necesitamos una niña de pelo rizado, hablando con un niño moreno y no sé qué. Yo digo, no puedo hacerlo así, porque yo necesito saber quiénes son esos personajes y a qué mundo corresponden, ¿cierto? Es un mundo nostálgico, es un mundo feliz, es un mundo colorido, es un mundo gris, es tantas cosas que tienen que suceder dentro de la ilustración. Así la ilustración misma es algo tan sencillo como un niño hablando con una niña. Entonces uno sí puede entrar a juzgar a veces qué tanto respeta la ilustración al texto, qué tanto armoniza con el texto. Yo me encuentro muchas veces con libros que están prodigiosamente ilustrados y que sencillamente no corresponden la ilustración con el texto, o sea, que se nota que nunca existió una conversación entre ilustrador y autor, o que si existió, pues no tuvo impacto, ¿cierto? Que el ilustrador simplemente decidió hacer alarde de todos sus talentos y de todo lo buen ilustrador que es, pero que no entendió ni interiorizó al texto. Esto es algo que, como les digo, requiere una visión un poco más aguda y una lectura como un poco más aguda del libro, porque a simple vista pues es muy difícil de decir, ¿cierto? Si está mal ilustrado o bien ilustrado, pues eso también
se convierte en una respuesta muy, muy, muy ambigua, pero pasa muchísimo y pasa con libros importantísimos y con ilustradores importantísimos, que no por eso son malos ilustradores, pero que el conjunto de las dos cosas pues desentona. Adriana, ¿qué más tenemos por ahí? Juan Pablo, por aquí hay otra pregunta de Ana Judith. ¿Has pensado construir historias ilustradas sin texto? Sí, y no me ha funcionado porque yo sí necesito decir verbalmente. Me gustan muchísimo y admiro profundamente los libros silentes, me parecen la cosa más bella del mundo. Pero yo en lo personal soy una escritora también, y eso sí tengo que reconocerlo, y aprendí a reconocerlo precisamente haciendo esos intentos. Yo soy una escritora y a mí me fascina la palabra y me fascina pensar en la palabra y pensar en la forma en la que lo voy a decir, y pulir el texto. Entonces sí siento que así como adoro a la ilustración, adoro la escritura, y siento que mi trabajo necesariamente tiene que llevar la escritura. O sea, así como no podría ser un libro silente, tampoco podría ser un libro sin ilustraciones, porque es que yo trabajo en las dos cosas de manera simultánea y siento que las necesito a las dos. Adriana, creo que tenemos algunas otras preguntas en el chat. Sí, por acá John Freddy nos indica, ¿qué creería que tiene más peso al momento de querer obtener un libro? ¿El título o la ilustración? ¿O esto depende del público al que va dirigido? Eso, pues Juan Pablo me corregirá ahí, porque yo pienso que Juan Pablo sabe más de esto que yo. Pero yo siento que eso depende muchísimo. Yo siento que eso no tiene una respuesta absoluta. La puerta de entrada a un libro son muchas. Hay quienes dicen que la puerta de entrada a un libro es la ilustración. Hay otros que dicen, hay muchos editores, por ejemplo, que dicen que la puerta de entrada a un libro es precisamente el título. Y el título suele ser uno de los obstáculos más grandes a la hora de terminar un libro, porque se le piensa muchísimo al título, si va a enganchar, si no va a enganchar, si va a corresponder al público al que está dirigido el libro, en fin, muchas cosas. Yo en lo personal sí siento que, y aquí yo voy en contravía de ese dicho con el que he peleado toda la vida, de no juzgar a un libro por su portada, y que uno no debería comprar libros por la portada, y que eso es como una traición a los libros, comprar los libros por las portadas. Yo compro libros por sus portadas, y sí, me he llevado muchos desencantos por eso. Y he cometido errores de que he comprado libros que no eran lo que yo esperaba, pero la portada era hermosa, pero aún así lo considero un tesoro, porque a mí me gustan las portadas, ¿cierto? Porque yo hago libros, entonces para mí cada parte del libro es valiosa. Y entonces para mí la puerta de entrada, para mí como lectora, Valentina Toro como lectora, la puerta de entrada a un libro inevitablemente es la portada, y la portada es precisamente el conjunto de un título y una ilustración, ¿cierto? O una imagen, que no necesariamente tiene que ser una ilustración. Digamos que en el caso de los libros infantiles, pues suele ser una ilustración. Hay títulos, por ejemplo, que no son bonitos, que no suenan lindo, que no son sonoros, que no son interesantes, pero que cuando tú los ves puestos en escena con una ilustración en una portada, funcionan muy bien, ¿cierto? Entonces yo diría que no se trata como de elegir uno por encima del otro, decir que uno es más importante que el otro, porque eso depende, o sea, casi que la respuesta es tan amplia como es amplia la gama de los lectores. Sí. Para mí el título es siempre una promesa. De acuerdo. Y la ilustración, una provocación. Siempre. Maravilloso. Bueno, Valentina, detengámonos un momento en las ilustraciones que han ido circulando a lo largo de este encuentro. Aquí tenemos algunas ilustraciones. Estas pertenecen a algún libro en particular. Están todas relacionadas con las ediciones de los libros, o hay algunas otras ilustraciones sueltas.
de pronto nuestro apoyo aquí en sistemas. Sergio nos puede ubicar si quieres mostrar alguna en particular o hablarnos de alguna de ellas. Por ejemplo, esta que estamos viendo ahí tan bella, Bueno. de esta chica con el unicornio. Bueno, esta que estamos viendo aquí y algunas de las que hemos visto en la presentación son un ejercicio que me parece un ejercicio muy interesante que yo hago yo trabajo desde hace un par de años con una agencia de ilustradores que se encargan precisamente de reunir el trabajo de los ilustradores y conectarlos con las editoriales y hacer de puente para que esos proyectos editoriales se den y funcionen. Y muchas veces lo que ellos hacen es que te piden que hagas ilustraciones como si fueran para un libro, ¿cierto? Imaginándote que algún día te van a llamar y te van a pedir un libro sobre criaturas mitológicas, ¿cierto? Entonces, es un ejercicio que es un reto porque es hacer una ilustración narrativa sin tener una narración como base, pero imaginarse una escena viva, de alguna manera, una escena que tiene movimiento, que tiene, digamos, como cierto encanto, como cierto hechizo, y que uno perfectamente podría asumir que pertenece a una historia, ¿cierto? Sin que realmente lo sea. Entonces, estas que hemos visto, esta del grifo, la del unicornio, fueron hechas así, fueron hechas como sobre hipótesis de historias. Posibles historias. Ajá. Y mucha relación con lo fantástico, con lo mitológico. Sí. De pronto, ¿quieres mostrarnos alguna en particular? Sergio nos ayuda ubicándola ahí. Había unas que yo no sé si, pues no las he visto pasar, no estaba muy concentrada en la presentación, pero había unas que eran en blanco y negro, como con algunos personajes que son como unos niños que pertenecen a mi último libro, que se llama La niña que hablaba con los pájaros. Muy bien. No sé si de pronto Sergio por ahí la pueda encontrar. Creo que sí están por ahí. Vamos a ver si Sergio nos la ubica y nos muestra alguna de ellas. Aquí tenemos unas imágenes. Ajá, Mira esa tan bella. Sí. Estas son del último libro que escribí, que se llama La niña que hablaba con los pájaros, que tuvo su lanzamiento ahorita en Fiesta del Libro a principios de octubre. Y esta, por ejemplo, estas ilustraciones sí que fueron pues un proceso como muy nuevo para mí, porque primero era limitarme en la paleta de color. Yo soy una ilustradora que se mueve muchísimo por la paleta de color y a mí lo que más me gusta de las ilustraciones siempre es como pensar en esa paleta de color. Y el colorido. Sí, y en este caso la principal limitante era el tema del duotono. Sí. Que digamos que me concedieron el rojo porque les hice pataleta, pero inicialmente iba totalmente blanco y negro. Pero era en blanco y negro. O sea, así te lo pidió el editor. Es que a veces esos también son obstáculos que como autores se nos presentan, y es que una cosa es lo que uno tiene en la cabeza, que puede ser lo más volado del mundo, y otra cosa es la realidad y lo que eso cuesta, ¿cierto? Entonces, claro, yo soy una autora que siempre le dice a mi editor, yo no hago libros sin ilustraciones. Entonces, listo, concedido, pero es que imprimir ilustraciones es muy costoso. Y entonces, ¿a cuántos lectores va a poder llegar un libro cuyo costo de producción es tan alto y por ende su precio al público va a ser altísimo? Entonces, ¿qué tanto se justifica eso? ¿Qué tanto se justifica hacer libros que sí, son hermosos, son divinos, pero son muy pocos los lectores que pueden acceder a ellos? Entonces, el caso de la niña que hablaba con los pájaros, pues finalmente se decidió que tenía que ser en blanco y negro, pues en escala de grises. Y bueno, yo me puse ese reto de lograr crear una atmósfera lo suficientemente interesante con una paleta de color que era un solo tono, que finalmente fueron dos. Y nada, pues este fue el resultado, que de hecho me gustó muchísimo. O sea, siento que fue un ejercicio que me hizo... ¿Te retó? Sí, me hizo crecer muchísimo como ilustradora. Poder expresarte así en blanco y negro y en dos tonos, que no lo habías hecho. Maravilloso. Muy bello.
Vamos a hacer un recorrido, porque al principio hablamos un poco de tus libros, pero vamos a hacer un recorrido como por esos libros para que quienes están conectados acá los reconozcan una vez más, los puedan prestar en las bibliotecas, adquirir en las librerías. Son libros que están, digamos, en oferta viva, se pueden conseguir fácilmente en librerías y también en bibliotecas. Violeta, las peripecias de Violeta, ese fue el primero, ¿no? Ese fue el que escribiste cuando estabas en la universidad. Ajá. Adriana, ¿lo tienes ahí? No, tengo Violeta y el pincel encantado. Muéstranos ese de Violeta. Aquí está Violeta, que es como una continuación de las peripecias. Sí. De verdad, cuéntanos un poco de esa historia, Valentina. ¿De dónde surge? ¿Quién es esa Violeta? ¿De dónde te viene la historia? Bueno, Violeta es un personaje que está basado como en mis aventuras de infancia. Que yo hice el ejercicio de pensar, sí, como en esos recuerdos de infancia, pero llevados a la fantasía, ¿cierto? Llevados a la ficción y pasados también por el filtro de la adultez, de cómo uno desde su adultez recuerda la infancia, digamos como un poco romantizada, ¿cierto? Por la memoria misma, pero al mismo tiempo uno tiene una memoria muy selectiva, ¿cierto? Uno recuerda las cosas como las quiere recordar. Y mi ejercicio fue un poco como pensar cómo realmente era ese mundo mío cuando estaba chiquita y cómo me habría gustado que fuera, o sea, cómo me pensaba yo en esa ficción del juego en la infancia. Entonces, es un libro que tiene, por ejemplo, está Violeta, está la mascota de Violeta, que es un dragón, que es, digamos, como un poco un vuelco al clásico cuento de hadas donde el dragón suele ser el enemigo. En este caso es la mascota, y es la mascota porque es el retrato de mi perro de la infancia, que era como un dragón, pues era como el dragón protector, que pensaba tragarse a cuanto invitado llegara. Y así fui como construyendo el universo de Violeta con recuerdos de mi infancia, pero llevados, digamos, como a ese ejercicio de pensar cómo era mi mundo en mi cabeza y cómo lo veo también yo desde la perspectiva adulta. Luego llegaste, si no estoy mal, a El pájaro de ébano, tu tercer libro. Ajá, sí, señor. Ese ya, digamos, una novela mucho más profunda, Sí. un poco con tintes góticos, por ejemplo, recordando los relatos de Edgar Allan Poe. Sí. Sí, El pájaro de ébano es un libro que fue un salto, o sea, eso fue como haberme saltado un precipicio de lado a lado. Es un libro que es como digamos, como un homenaje a todos los libros que a mí me hicieron crecer como lectora, que me acompañaron a crecer como persona, que son todas estas lecturas góticas, todas estas lecturas del siglo XIX, que siguen siendo mis favoritas hoy, todo este terror de los castillos embrujados y de los fantasmas y de las brujas, que se relaciona también mucho con el tema de los cuentos de hadas, por ejemplo, que es uno de mis temas favoritos en la literatura. Y está basado en un personaje que yo había hecho cuando estaba un poco antes de entrar a la universidad, porque así somos los ilustradores, nosotros vamos creando cosas que vamos dejando en los cajones a que se empolven y les salgan hongos, y después, mucho tiempo después, los sacamos. Y entonces, sí, está como basado en esos personajes que yo hacía cuando estaba chiquita, cuando estaba adolescente, mejor dicho, y en los libros que yo como adolescente habría querido leer, porque yo leía los libros que llevaban 100 años, 200 años publicados, pero que nunca encontraba libros que tuvieran ese valor o esas características, pero que fueran escritos por alguien hoy. Definitivamente un homenaje a tus libros y a tus lecturas. Sí. Y en Mi monstruo y yo, ¿qué pasa en Mi monstruo y yo? ¿Qué escritora, qué Valentina encontramos ahí? Bueno, Mi monstruo y yo... ¿A qué te enfrentas en ese libro? Yo diría que Mi monstruo y yo es, a pesar de que es
yo me devolví un poco en las edades para los lectores para los cuales estaba escribiendo, ¿cierto? Yo cuando publico El pájaro de ébano le hablo a unos lectores que están un poco más grandes, que están entre los 14, los 16 años, más o menos, con Mi monstruo y yo. Vuelvo y bajo un escalón y me dirijo a niños un poco más jóvenes, de los 8 años en adelante. Y pienso que haber hecho esto fue como la mejor decisión que pude tomar, porque siento que es mi libro más honesto. Fue el ejercicio de escritura más honesto que yo había hecho hasta ese momento. Yo siempre me había refugiado en la absoluta ficción y sí, en tener puntos de partida de cosas posiblemente personales, pero también muy universales de cualquier niño, ¿cierto? Y lo que hice con Mi monstruo y yo fue dirigirme a un público que considero completamente complejo, que son estos niños que están como en toda la mitad de la infancia, pero también de la adolescencia, como que están a un paso de llegar a la adolescencia, pero también pertenecen un poco a ese mundo de los niños y a veces se pierden un poco en la oferta literaria porque se confunden, porque entonces como que yo ya no quiero leer libros para niños porque es que yo ya no soy un niño chiquito, a mí trátenme como un adulto, pero estos libros para adultos están demasiado pesados para mí y no los entiendo, y les prestamos poca atención y por lo general terminamos juzgándolos y diciendo es que los niños no leen, pero es que muchas veces no hay voces que les hablen verdaderamente desde la honestidad, no hay voces que les hablen desde su mismo nivel, ¿cierto? Entonces creo que este libro, Mi monstruo y yo, fue como haberme destapado completamente. Es un libro que es supremamente personal y supremamente introspectivo, pero que no solamente pretendía como ser un ejercicio personal para mí, sino como ser un ejercicio de abrirme y mostrarme como un poco esa aliada de los niños lectores que están en esa transición. Valentina, ¿y qué encontramos en el libro de los niños imaginarios? Que por ahí Adriana nos compartió un fragmentico de ese libro, ¿no? Sí. Los niños imaginarios, para mí es uno de mis libros favoritos de los que he hecho, porque fue un ejercicio también súper de muchos retos, de descubrir mucho realmente cuál era la forma que más me gustaba de narrar, y que también un poco fue como haber descubierto el género o el género literario que más me define, que no es la fantasía por la fantasía, pero que tampoco es lo real absoluto, sino que es como una suerte de realismo mágico, o sea, es una suerte de balance entre las dos cosas y es como un abrir pequeños cortes en la realidad para introducir cosas que son fantasiosas, pero que no son tan fantasiosas como uno pensaría porque las llevamos muy por dentro. Entonces, creo que con este libro siento que como que encontré un discurso que venía dándole vueltas seguramente como lectora durante muchos años, pero que no había encontrado la manera como realmente lo quería hacer. Muy bien. Bueno, y también compartimos algunas imágenes. Nos hablaste de las imágenes de la niña que hablaba con los pájaros. Ahí tenemos entonces los libros de nuestra invitada Valentina Toro para que los busquen en las librerías y en las bibliotecas. Ahí están, al alcance de todos. Sí, y en nuestra biblioteca Complejo Norte se encuentran Mi monstruo y yo, Los niños imaginarios, El pájaro de ébano, pues, hasta el momento, ¿cierto? Y yo por aquí tengo Violeta y El pincel encantado. Yo por aquí tengo La niña que hablaba con los pájaros, por si lo encuentran de pronto en librerías, en bibliotecas y para que lo reconozcan. Muy bien. Hermoso, hermoso. Todos de Intermedio Editores. No, estos últimos dos que son Mi monstruo y yo y La niña que hablaba con los pájaros son con Planeta. Muy bien. Sí, entonces muchas gracias de verdad. Y no, pues de verdad, Valentina, encantada que estés con nosotros
aunque bueno, ya vamos terminando. Pero Sí, ya llegó el momento de despedirnos. No sé si alguien tenga alguna pregunta en el chat, algo para cerrar. Si hay algo final o bueno, no, aquí no hay ninguna pregunta, pero si entonces alguien, agradecerle mucho a nuestra invitada, Valentina Toro, por este bello encuentro, al sistema de bibliotecas del SENA, a Bienestar Estudiantil, que también se une a este en vivo, y a todas las personas, a todos ustedes que se conectaron de este encuentro. muchas gracias Juan Pablo, Valentina, muchas gracias. ¿Qué sería la última recomendación para los lectores, para estos futuros ilustradores, para estos futuros Sí, escritores? sí, ¿Cuál sería? cierto, Valentina. Yo me pego de esa pregunta de Adriana porque mira que estamos con un grupo de aprendices. Están aprendiendo diferentes oficios y tú digamos que ya has avanzado en un oficio que es el de escribir e ilustrar. ¿Qué nos dices a los que estamos trabajando, desarrollando, aprendiendo un oficio? Bueno, mi primera observación al respecto siempre es tenerle muchísimo respeto precisamente al oficio, o sea, entender que uno no puede no pasar por el A para llegar al B, ¿cierto? Entender que los oficios precisamente requieren de una práctica y requieren de un paso a paso y que es importante respetar ese paso a paso, no querer saltarse nada, no querer simplemente llegar a la meta por llegar a la meta, sino recorrer ese camino con gusto, con respeto, con paciencia, saber que uno se puede equivocar muchas veces, saber que uno puede encontrar a veces caminos alternos, rutas diferentes, ¿cierto? Pero siempre teniendo un profundo respeto por lo que representa ese oficio, siempre teniendo un profundo respeto porque desarrollar ese oficio de alguna manera habla de nosotros y habla sí, como del respeto que nosotros tenemos por nosotros mismos, ¿cierto? A los ilustradores, por ejemplo, cuando se acercan a mí y me preguntan esto, yo siempre les digo, no esperen levantarse el día de mañana siendo ese ilustrador al que ustedes admiran. Despiértense el día de mañana con ganas de ilustrar y punto, ¿cierto? Siéntense a ilustrar todos los días porque eso es lo que quieren, porque eso es lo que les gusta, porque si no lo hacen, explotan, pero no simplemente por querer llegar a un lugar y ya, porque ese querer llegar a un lugar y ya es lo que nos hace no disfrutar el camino y no encontrar en el camino ese placer del oficio por sí mismo. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Valentina. Por acá, pues hay otros comentarios. Samara te dice, Valentina, tus dibujos son fabulosos y sorprendentes. Alexandra, Valentina es hermosa y una gran profesional. Felicitaciones por esa linda labor. Me encantaría, si se pudiera, invitarla, así sea de manera virtual, a mi biblioteca y presentarla a mis aprendices. Gracias. Claro que sí. Claro No, hemos llegado pues al final. Bueno, por aquí Elizabeth nos dice, gracias por inspirarnos y por este espacio. Es con todo el gusto. A ustedes muchísimas gracias. Gracias a Juan Pablo por la conversación, a Adriana también muchísimas gracias por la conversación, por la lectura que hiciste de ese fragmento del libro. Eso estuvo muy bonito. Y a todos los que se conectaron y nos acompañaron por sus preguntas, por estar aquí, por recibirme y espero que sean muchas charlas más y que sean muchos libros más también. Claro que sí, claro que sí. Eso esperamos todos. Hemos llegado entonces pues al final de este encuentro. Nuevamente agradecemos el apoyo del Sistema de Bibliotecas SENA SBS, al equipo humano de trabajo de las bibliotecas Complejo Norte e Inmaculada, a Bienestar al Aprendiz, a la Coordinación Académica, a la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra, a Juan Pablo Hernández, a nuestra escritora invitada, Valentina Toro. Muchas gracias. A los aprendices, instructores, administrativos y a la comunidad en general que se unieron
a escritores más cerca, Conversaciones a la Luz. De verdad, muchas gracias por estar en este espacio y que tengan una feliz tarde. Hasta pronto. Muchas gracias.